Señal directa. El acuerdo parlamentario de la Guardia Nacional visto al interior. Es el tema que ha elegido el doctor Armando Zacarías para platicar con nuestra audiencia. Estimado doctor, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Josefina y José Ángel, un gusto poder estar con ustedes. Les mando un cálido saludo. Igualmente. Y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Ciertamente, en días pasados atestiguamos un evento de muy importante trascendencia para las líneas de desarrollo de nuestro país, como lo fue el acuerdo en la Cámara de Senadores sobre la Guardia Nacional. Se trató de una primera confrontación con las diversas fuerzas políticas que tienen su espacio en esa Cámara y resultó en un ejercicio de consecuencias relevantes en la negociación política, que representa un significativo punto que no necesariamente marca contrapesos, sino niveles de negociación con los que el gobierno federal no sabía que tendría que operar. La Guardia Nacional representa un giro considerable del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de sus posiciones en campaña sobre el mismo tema, en el que se consideraba innecesaria la presencia del ejército en actividades de policía en el escenario nacional, sugiriendo en repetidas ocasiones su regreso a los cuarteles. El desconcierto que provocaron sobre este tema las reformas constitucionales en los primeros días de enero de este año, a un mes de la toma de posesión del gobierno federal, se generaron por la modificación de manera sensible respecto del considerado retiro paulatino del ejército a sus cuarteles y se planteó de forma inversa la presencia de una estructura que cuestiona el accionar de las policías en el país para sustituirse esta función pública en una estructura de corte militar. El presidente mandó una orden a la Cámara de Diputados respecto a la instrumentación de este esquema de control militar del país. En un primer momento se acató sin menor discusión, salvo las objeciones planteadas por Tatiana Cloutier. Ella definió una postura que establecía considerables matices sobre la iniciativa presidencial en la bancada de Morena, de forma que la principal oposición en Morena a un cuerpo y mando militarizado la constituyó la vicecoordinadora de la bancada, Tatiana Cloutier, que insistió en su postura cuando señaló que el sentido común, dijo, me dice que no a la Guardia Nacional. Tatiana Cloutier pidió en ese momento a los ciudadanos perseguir a sus legisladores y exigir que en realidad los representen en el Congreso. A pesar de las consideraciones de Tatiana Cloutier, la aplanadora continuó siguiendo linealmente las instrucciones ordenadas por otro poder, del que tienen autonomía constitucional. Sin embargo, el procedimiento pareció más bien el de una ventanilla de trámite. El desarrollo de las discusiones se produjo como en los años 70 u 80, la época de las mayorías parlamentarias hegemónicas del partido hegemónico de aquellos momentos. Y como decía Daniel Cosío Villegas, los contrapesos del partido se encuentran en el partido y no en otros actores que en definitiva no tienen un peso real en las sesiones parlamentarias. El dictamen que surgió de la Cámara de Diputados no le gustó al presidente, quien lo señaló y reprendió a la Cámara de Diputados que no hubiese surgido el dictamen que él esperaba. Aquí se conjuntó un elemento particular, como lo fue ante el documento de salida, la intervención en la redacción de la iniciativa por el diputado Pablo Gómez, quien señaló que lo hizo porque de lo contrario la reforma constitucional no sería aprobada ni siquiera por una parte bastante considerable de Morena. Pablo Gómez reiteró que, y así lo dijo, pues sí, yo tuve que aceptar eliminar el transitorio que daba el mando al ejército, primero porque yo soy uno de los muchos que no está de acuerdo con el texto, en segundo lugar porque tuvimos que hacerlo, pues de lo contrario la reforma no saldría y se ponía en riesgo todo el proyecto. No se puede poner en riesgo todo un proyecto del tamaño del que se ha aprobado por un solo precepto. Ningún partido lo aceptaba. Eso es lo que dijo Pablo Gómez. El presidente, reaccionando ante ese proyecto de dictamen, señaló que las correcciones se realizarían en el paso siguiente, que era la Cámara de Senadores, y hacia ese destino siguió el proceso administrativo de la reforma constitucional sobre este tema. Los contrapesos, hasta donde se pudo ver, no estuvieron en los partidos políticos de oposición, sino al interior del propio partido en el poder, que se confrontó a retos internos importantes. Actores que han tenido una añeja historia de encuentros y desencuentros con las fuerzas castrenses no lograron manifestarse con fortaleza, y el efecto es que de la historia de las izquierdas que ahora están en Morena,
que paradójicamente no es el caso de Tatiana Cloutier, surgieron voces que constituyeron importantes puntos de atención respecto de las órdenes presidenciales. En el Senado, el desarrollo del análisis del proyecto tuvo algunas modificaciones. De esta forma, tras alcanzar los acuerdos con el PAN, el PRI, el MC y PRD, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el Pleno del Senado votaría por unanimidad, como en efecto sucedió, el dictamen de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional con mando civil. Es un acuerdo histórico, aseguró Ricardo Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política, en un mensaje a medios en conjunto con el resto de los coordinadores parlamentarios. Se plantearon reformas, modificaciones y derogaciones a 10 artículos constitucionales y 7 artículos transitorios. Entre las principales modificaciones están que la Guardia Nacional tenga un mando civil y que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles en 5 años, así como la desaparición de la Policía Federal. El desarrollo de esta dimensión de análisis y de entidades convocadas al debate sobre el tema constituyó un momento de impaciencia presidencial cuando respecto de las organizaciones de la sociedad civil, el presidente señaló: los expertos y las organizaciones de la sociedad civil no sé qué estén pensando, porque ya basta de la simulación de estar haciendo análisis de la realidad sin transformarla. Puros expertos, puro diagnóstico, pero no se hace nada por cambiar las cosas, fue el comentario del presidente. La importancia de esta declaración radica en que la responsabilidad del Estado parecería estar al arbitrio de quien sea al señalar que no se hace nada por cambiar las cosas, dado que es facultad y obligación específica constitucional del Estado su solventación. Por su parte, Mario Delgado, además de ser el coordinador de la bancada de Morena, es el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, señaló: a mí me gustaba el modelo que salió de aquí porque era una policía militarizada, dejaba los mejores valores del ejército como parte de la Guardia y también en una dirección mixta, operando bajo siempre el ámbito de lo civil. Mario Delgado recordó que ellos aprobaron una policía militarizada por considerarla una mejor opción para atender las demandas del Ejecutivo Federal, circunstancia que deja un velo de incertidumbre respecto a cómo podrá surgir el nuevo dictamen de la Cámara de Diputados. De todo este esquema de procedimientos podríamos considerar que se está construyendo la nueva fórmula de institucionalidad gubernamental que más remite a experiencias del pasado que a la construcción de acuerdos incluyentes para el futuro. Como dato que ilustra este esquema de operación en relación con la nueva consulta y las nuevas consultas al margen de los lineamientos constitucionales, se desarrolló en medio de polémicas considerables la relacionada con la termoeléctrica de Huexca en Morelos. En conferencia de prensa, el presidente mencionó que 59.5% de la población votó a favor del proyecto, mientras que el 40.1% se pronunció en contra. López Obrador dijo que la consulta realizada este fin de semana tuvo una participación de 55,000 ciudadanos. En el desarrollo de la representación política de nuestro país, las minorías han constituido un importante punto de inclusión en la modelación de muchas de las políticas que han dado lugar a las estructuras institucionales con las que operamos. El señalamiento contrastante de casi 60% contra un 40% de opiniones en contrario para el establecimiento de una decisión del impacto de la termoeléctrica solamente implicó a 55,000 personas, de las cuales 40% manifestó su inconformidad. El procedimiento se encargó al Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación por medio de participación social. José Antonio Crespo ha señalado las extrañas coincidencias entre el modelo de gobernar del presidente Luis Echeverría y las que ahora se vislumbran en el horizonte del actual gobierno. Ciertamente, la organización de procesos de toma de opinión ciudadana han constituido un largo ejercicio de modelación y auscultación que han sido desarrollados y perfeccionados por el Instituto Nacional Electoral, que dadas sus características de órgano ciudadano, presenta esquemas de mayor solidez y objetividad en sus resultados. El mejor ejemplo, el del 1 de julio de 2018, independientemente de que la consulta es una figura constitucional que se encarga para su ejecución al INE. Sin embargo, la consulta la organizó el gobierno, la controló el gobierno y le dio salida el gobierno. Nadie duda de la buena intención, pero no queda claro el tema de la imparcialidad o el conflicto de intereses que hasta este momento
ha sido uno de los grandes temas no resueltos por la actual administración. Así las cosas, ya seguirán más elementos de análisis en los próximos programas y de momento les mando un cálido y cordial saludo, Josefina y José Ángel, y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Así será, doctor. Hasta la próxima. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Avanzamos.